Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Bascuñán. En este canal siempre les hablo de estrategias para perder peso. Y hoy día tenemos una novedad. Primer capítulo de esta edición en podcast. Y para eso tenemos un gran invitado. Él es nutricionista, titulado de la Universidad del Biobío, candidato a magíster en nutrición humana del INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Tiene experiencia clínica y también en docencia. Su nombre es Edson Yáñez. Hola Edson, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, bien y tú, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Edson, por estar acá y poder compartirnos un poco de tus conocimientos. El tema de hoy es un poco informar a la gente, dar a conocer de cómo elegir los alimentos. Entonces, en eso yo creo que tú nos puedes iluminar bastante. Vale, sí, sí, podemos ahí conversar un poquito de lo que implican esta tan compleja y tan amplia rama de la, de la alimentación, de la nutrición. Y qué bueno que te esté apoyando en profesionales y en realidad gente que ha tenido buenos cambios y buenos que han sido, yo creo que son ejemplos para poder hacer cambios de hábitos de vida saludable en función de mejorar el peso, creo, el apoyo tiene que ir 100%, así que un gusto de poder apoyarte en esta iniciativa, así que démosle nomás, a ver qué podemos conversar. Ya, por eso, muchas gracias. Y aprovechando que tú estás aquí, quiero hablar un poquito de la parte más dura, de la parte más científica de la nutrición como tal. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es el valor nutricional de los alimentos? Ya, ok. Bien, el valor nutricional de los alimentos, y cuando nos referimos como a la palabra nutrición, eh, tenemos que entender que son ciertos, eh, ciertas propiedades, o ciertos elementos que los alimentos por sí puedan tener y que van a aportar a nuestro organismo distintas propiedades. En ese sentido, por ejemplo, tenemos alimentos que se distinguen por tener mayores cantidades de proteína, mayores cantidades de carbohidratos, mayores cantidades de grasa o una combinación de ellos, ¿ya? Entonces, el valor nutricional va a variar mucho en cada uno de los alimentos que uno pueda observar, ¿sí? Por Sí, sí, ejemplo, disculpe que te interrumpa, Edson. Traduciendo un poco esto es como lo que nos va a aportar el alimento entonces. claro, sí, en ese sentido, si por ejemplo tuviéramos que traducirlo a algo como bien como práctico o tangible, y si comparáramos, por ejemplo, el valor nutricional de un snack, por ejemplo, que uno compra, que se compra, por ejemplo, como una barra de chocolate, ¿sí? ¿Ya? Yo quiero comer chocolate, por ejemplo. Yo quiero comer chocolate y quiero comprarme, por ejemplo, no sé, estas barritas negras, para no decir la marca, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Las típicas que son de valores accesibles. En realidad yo no estoy adquiriendo el valor nutricional del chocolate o del cacao, ¿cierto? Que es como el Claro. alimento como tal, sino que estoy adquiriendo, y si, o sea, si me voy y puedo leer el etiquetado de ese alimento, estoy ingiriendo quizá mayores cantidades de azúcares o de grasas y muy poca cantidad de grasa, inclusive más azúcar que grasa, cuando cuando el valor nutricional realmente del cacao es otro. No sé si me voy a entender, o sea, el ¿Ya? valor de, por Sí. ejemplo, de cuando uno quiere escoger un chocolate que tiene mayor cantidad de cacao que de azúcares, eh, ahí cambia el tema, porque el cacao en sí, como un fruto, trae un valor nutricional distinto. Por ejemplo, es alto en antioxidantes y Ah, son perfecto. antioxidantes que si lo dejamos como algo, algo mucho más como entendible, eh, tenemos que asimilarlos como ciertos factores que permiten que nuestras reacciones químicas puedan funcionar de la mejor manera.
No sé si me doy a entender con ese concepto. Sí, perfecto. Por lo menos Entonces, yo me queda claro. exacto. Entonces, si tú me dices el valor, ¿cierto? Porque al final el valor, si lo traducimos así, es que algo me cueste 100 pesos y otra cosa me cueste 1000 pesos, y obviamente yo sé que algo que me cuesta 1000 pesos es más caro que algo que me cuesta 100 pesos. En ¿Sí? este sentido, es un poco al revés, porque lamentablemente lo que sale más económico, probablemente para la salud no lo es, Claro. ¿ya? Y aquí es donde también hay que barajar una serie de opciones. En realidad también, lamentablemente, a veces el bolsillo no nos juega una buena pasada para poder tener la accesibilidad para todos los alimentos, ¿cierto? O los mercados también, porque también la geografía igual nos puede jugar en contra. Pero apuntando a eso, el valor nutricional, ¿cierto? Volviendo al ejemplo de una barra de chocolate que tiene azúcares, comparada con una barra de chocolate que tiene más Tiene cacao. cacao y azúcar, tiene un valor nutricional totalmente distinto y un enfoque distinto. Entonces, me parece que por ahí podemos, como con el ejemplo, poder ir como moldeando un poco más la respuesta. Claro. Oye, Edson, ¿y qué son los nutrientes entonces? ¿O podemos clasificarlos de alguna forma? ¿Qué nos podrías decir tú de esto? Dale, sí, mira, los nutrientes, como son comúnmente hablados, eh, se distinguen los macro y los micronutrientes, ¿ya? ¿Ya? La mayoría de los alimentos traen macro y micronutrientes, ¿sí? Y dentro de los macronutrientes se encadenan, se descomponen en tres, los que son las proteínas, los carbohidratos o los hidratos de carbono, también glúcidos también se les llama, ¿sí? ¿Ya? Y los lípidos o las grasas, ¿ya? Y los micronutrientes que vienen a ser toda esta gama amplia de vitaminas y minerales, ¿ya? Que permiten adosarse a reacciones químicas que favorecen la metabolización de los productos principales como las proteínas, grasas y carbohidratos, ¿ya? Eh, y bueno, todo el nutriente en sí, como viene descompuesto, ya sean, dependiendo del alimento, por ejemplo, si nos vamos de nuevo a una barra de cacao, por ejemplo, que viene a ser un chocolate, digamos que pensemos en un chocolate que sea como saludable, ¿sí? Que ¿Ya? tenga Sí. 40 o 50% de cacao, probablemente tenga mayor cantidad de grasas que de Ya. proteínas, ¿sí? Y quizás tenga mayor cantidad en proporción, ¿sí? Porque Sí. quizás también va a tener proteínas, pero en mucha menos proporción que de grasas. Y quizás también tenga carbohidratos, pero quizás, o sea, no tan menos de proteínas, pero sí menos que de grasas, ¿sí? Entonces, cada uno de los alimentos va a tener un valor nutricional distinto y un aporte nutricional distinto, y que lo hace característico dependiendo de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Ya. Ahí, o sea, ahí depende el objetivo tal también de lo que nosotros queremos consumir. O sea, a ver, aquí un poco ahondando, si me lo permites, es como, Sí. eh, yo por ejemplo no voy a almorzar un chocolate, Claro, ¿sí? no deberías por lo menos almorzar el chocolate. No debería almorzar un chocolate, exactamente. Probablemente la vida moderna este rápido andar de 8 a 5 de la tarde, y a veces cuando hay reunión y no se puede, y todo lo que teníamos hasta hace un tiempo atrás, ¿cierto? Todo este tema con la pandemia, andaba para arriba y para abajo, quizás gente lo hacía así, y no es sano porque, primero porque no tiene variedad, ni suficiencia, ni equilibrio en los alimentos que consumes, entonces no es un almuerzo como tal, o sea, genera aporte, pero no permite tener un equilibrado aporte de los nutrientes, porque deberíamos consumir en ciertas proporciones estos macronutrientes, estos tipos de nutrientes, ¿sí? Entonces, obviamente es mucho más recomendable el cacao como un snack saludable, como quizá a media tarde, después de hacer ejercicio, o quizá antes de hacer ejercicio como una fuente energética. Bueno, va a depender también de qué tipo de ejercicio, qué adaptación tengas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que puedan definir también por los gustos. Pues. Puede que no te guste el cacao, puede que no te guste el chocolate Sí. amargo, y bueno, son parte de, de las problemáticas con las cuales nos enfrentamos a veces los nutricionistas cuando tenemos que planificar y también ahí ver cuáles son las mejores opciones en el mercado de los alimentos. Entonces,
eso como, no sé si me doy a entender un poquito con lo que te... Por lo menos yo me queda claro, me queda claro. Ya, Y perfecto. más allá de, entonces, ya tenemos que los nutrientes, entonces lo dividimos ya en dos grupos más grandes, por decirlo así, macronutrientes, que me dijiste tienen funciones principales, proteínas, carbohidratos y grasa, y también los micronutrientes donde están las vitaminas y minerales, ¿cierto? Mm. Ahora, ¿de dónde podemos obtener estos nutrientes? ¿Qué fuentes son más adecuadas? Porque ahí viene con lo que tú estabas hablando, pues, justamente. O sea, me puedo comer un chocolate de almuerzo y quizás no sea la mejor fuente de donde obtener estos nutrientes. Claro, sí, totalmente. Algo que yo por lo menos trato de dar como consejería, porque de forma particular yo atiendo a algunas personas, trato de dar consejos a quienes me los piden. De, tengo que cumplir con una, o sea, con una, no sé si una ley, pero no decirlo ley, pero es como una predisposición que ojalá todos tus alimentos sean lo más naturalmente posibles, ¿sí? Naturalmente obtenidos. Claro. Y esto significa que o sea, esto también significa que mientras menos procesados sean, mucho mejor. Y eso Ajá. significa obtener tanto los macro como los micronutrientes, ¿sí? Tanto las proteínas, el lípido y carbohidratos, como las vitaminas y minerales, de fuentes naturales de energía. Y esto significa fuentes de grasa, por ejemplo, que pueden ser las paltas, que pueden ser, por ejemplo, los mismos pescados, que también son una fuente de proteína y a la vez también son una muy buena fuente de grasa. Eh, Ujú. También, por ejemplo, fuentes de carbohidratos que pueden ser las frutas, ¿cierto? Las verduras, que también me aportan bastantes micronutrientes, Sí. bastantes vitaminas, minerales. Mientras más colorido sea la variedad de mi ingesta, puedo obtener distintos nutrientes y ahí mucha razón, por ejemplo, tiene, no sé, el conejo Bugs Bunny en comer tanta zanahoria, ¿cierto? Y el típico tema de la visión por la vitamina A, que sí hay una asociaciones entre medio. Y eso, entonces, como son ejemplos como que suenan un poco burdos, pero que sí puede ser. O sea, por ejemplo, también otro, otro ejemplo de la espinaca, ¿cierto? Y el típico Claro. fortachón Ok. de Popeye, ¿cierto? Y son cosas así que se van dando, pero que sí tienen relación en que si yo voy mezclando los alimentos mientras más natural sean, mucho mejor. Ahora, En el caso, por ejemplo, de las proteínas, que siempre la hay como proteína, confusión. ya. ¿De dónde Mira, podemos sacar más proteínas, por ejemplo? ¿De mira, dónde sería bueno obtener más proteínas? es indudable que que la mejor fuente de proteínas que existen actualmente son de origen animal, ¿ya? Ya. Ahora claramente yo no puedo omitir que hay un canal o sea, hay una fuente de información tremenda y también evidencia científica que se está levantando para disminuir el consumo de carne porque todo el impacto que tiene medioambiental y también la salud no ha sido tan beneficioso, ¿sí? Pero sin embargo Sí. son una buena fuente de proteína. También, por ejemplo, lo que son los derivados lácteos, ¿sí? También lo son, pero volvemos al tema del impacto Claro. que tiene, o sea, lo que conlleva producir carne. Las vegetales también lo son, las legumbres también son un buen aporte de proteína, ¿ya? Y Claro. también tienen otro aporte que viene también de la mano con los carbohidratos, que es el aporte de fibra, ¿sí? Las legumbres. O sea, dos aportes importantes entonces de las legumbres, el aporte de proteínas, el aporte de fibra, que con aquí te doy un dato, un Sí. plato de legumbres, ¿cierto? Que viene a ser como una taza y media, una porción y media, a la hora de almuerzo, por ejemplo, debería aportar la mitad de la cantidad diaria recomendada de fibra, que no es malo, Genial. sino que la cantidad de proteína, perdón, la cantidad de fibra al día está recomendada entre 25 a 30 gramos al día y tú te estás comiendo fácil en un plato solamente en el plato, por ejemplo, de proto, Legumbre. te estás Ujú. comiendo 15 gramos de fibra por lo menos, y sin contar que a eso tú le sumas una ensalada y una fruta que yo creo que probablemente se debería hacer para hacer como un menú como integral, Claro, un ¿cierto? manual Para estándar. almorzar. Entonces, sí, el tema es eso. Ahora, algo que me gustaría aportar antes de quizás zanjar este tema, que algunos pueden decir, oye, no, es que la proteína animal indiscutiblemente
es más proteína que la proteína vegetal, ¿cierto? Claro. La soya, que la proteína, por ejemplo, el gluten, que se ocupa bastante en la comida vegetariana para como generar estos como bistecs, que se llaman los seitan, que se llaman también, y que son Sí, opciones vegetarianas que son altas en proteína, altas en gluten, porque en realidad se ocupa esta propiedad como aglutinadora que tiene el gluten para poder como generar estos como concentrados de harina vegetal y poder hacer como estos símil de bistec, en fin. Aquí voy finalmente. Es que las proteínas en sí, después de que se descomponen en nuestro organismo, descomponen en el sentido que se desintegran, no que se descomponen a algo tóxico, se ¿sí? echan a perder. No en ese sentido, sino que cuando nuestras enzimas digestivas, quizá ahí por ahí lo puedo mencionar de mejor manera, cuando nuestras enzimas digestivas las van desintegrando para poder llegar a su unidad funcional, ¿cierto? Que son los aminoácidos, ¿cierto? Y de esa manera nosotros así los asimilamos hacia nuestras células y hacia toda nuestra funcionalidad, llegan de la misma manera, ya sea por la proteína vegetal o por la proteína animal. Entonces, si tú eres un consumidor de carne, probablemente te cueste menos llegar a la cantidad de proteína al día, que se calcula prox entre 1 kilogramo peso al día de proteínas al día. O sea, si tú pesas 80 kilos, deberás por lo bajo consumir 80 gramos de proteína al día. Por lo ¿Sí? menos. Por lo menos. ¿Ya? Y obviamente eso va a depender de quien te asesore para que tú puedas consumir mayores cantidades de proteína. En el caso que quieras, por ejemplo, no sé, vos estás pensando en que quieras generar músculo, ¿sí? Claro. O si, por ejemplo, yo en el caso clínico que yo conozco los estadios más malos de la enfermedad renal crónica que deben consumir menos cantidad de proteína porque hay menos filtración de proteínas, pero eso es otro punto, que es un punto patológico, ¿ya? Pero a lo que voy finalmente es que probablemente a un vegetariano no se le complique obtener finalmente los mismos aminoácidos que requiere una persona que come carne, pero sí debe tener mucho más cuidado en generar esos déficits y en no completar, ¿cierto? Como todos los nutrientes con pan o con solamente arroz o solamente tallarines, porque hay que ir incorporando estos alimentos que te Variedad. generan mayores cantidades de proteína. Y, claro, y ahí también, por ejemplo, juegan a favor lo que podrían ser algunos hongos, algunas callampas, champiñón también, que se ocupan bastante en la cocina vegetariana y que yo creo que son buenas opciones a considerar. Eh, Ponerle un poco de ojo, quizás puede ser como la carne de soya, que a veces no hay que darle tanta continuidad al consumo habitual, ¿sí? Porque Ujú. hay por ahí hay algunos conceptos con respecto a los fitoesteroles, que son algunos colesteroles provenientes del reino vegetal, que quizás no está tan bien definido su impacto a nivel hormonal. Entonces, pero Nos va a quedar independiente. tema para conversar para otra vuelta entonces en ese Sí, otro no, capítulo. además, pero bueno, no sé si no quería alargarme tanto, pero finalmente No, creo que no, te está quedes bien. con la impresión de que los aminoácidos llegan como tal, pero hay que tener el ojo de que se pueden generar algunos déficits de ingestas proteicas y que puede ser que algún vegetariano que no coma tanta proteína al día y lo llene con muchas cantidades de carbohidratos, como lo que te decía anteriormente, ¿cierto? Y genere como esta típica actitud como sedentaria, de obesidad o de esta barriguita como típica de... También, bueno, también el consumo de alcohol también puede ayudar a eso, pero también, como tú bien decías, es otro tema y da para mucho habla para otro tema. Pero Yo sí, creo que te voy a comprometer al tiro entonces con que sigamos generando esta instancia para ya que estaría. podamos seguir discutiendo. Dale, pero no sé si independiente, y te pido disculpas si me extiendo, pero si se entiende lo que estoy Por comunicando, lo menos ¿sí? me queda claro. Esperemos Ya. que si cualquier cosa nos dejarán en comentarios para que podamos ir resolviendo dudas también. Sí, totalmente. Si Eh, la gente que está escuchando, si algo no le queda claro, yo de igual también que me puedan escribir o dejen el comentario de Rodolfo y ahí poder canalizar la pregunta, ningún problema. Sí, ya, súper. yo creo que en la descripción voy a dejar también algún contacto tuyo porque sería interesante tener algún feedback también, si es que te parece. Dale, dale, dale. Edson, y ya que mencionamos estos nutrientes también, quizás no hemos explicado mucho, o no has explicado mucho qué función cumplen en el organismo, a grandes rasgos, obviamente, estos macronutrientes y Mm. micronutrientes. Sí, bueno, ¿Para qué los necesitamos? En el fondo. estaríamos,
estaríamos con un podcast de todo el día si analizáramos, ¿cierto?, todas las funciones de todos los macro y micronutrientes. Pero al Sí. principio, adelanté un poquito, que los macro y los micronutrientes, perdón, los micronutrientes en particular, vitaminas y minerales, se utilizan como cofactores, se utilizan como ayudantes, ¿sí? En la mayoría de los procesos metabólicos de los macronutrientes, de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos. ¿Qué procesos metabólicos? Procesos metabólicos eh, que se necesitan para poder obtener la energía a partir de estos nutrientes, ¿ya? Ahora, ¿qué función me tienen, o sea, qué cosas producen estos nutrientes? Bueno, va a depender también del ciclo de la vida en donde estemos. Por ejemplo, en el caso de las grasas van a desempeñar un rol sumamente importante, por ejemplo, en los lactantes, a través de la leche materna. Ya las grasas desencadenan un aporte energético aumentado, ¿sí? Rápidamente, decir que 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, 9 kilocalorías, 1 gramo de proteína aporta 4, al igual que 1 gramo de carbohidratos, ¿ya? Entonces, todo alimento que contenga grasas es densamente más energético que otros, ¿ya? Más del doble, de hecho. Exacto, entonces, independiente del tipo de grasa que sea. Entonces, la función de los lípidos tiene que entenderse por una función energética, ¿ya? Ya, También está relacionado con un tema hormonal. También, en ese sentido, por ejemplo, el consumo de grasa proveniente de, de origen animal también viene asociado al tema del colesterol, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso de los deportistas, y eso está súper comprobado, que el consumo de colesterol, por ejemplo, eh, sobre como las cantidades que supuestamente alguien normal debería consumir, que es máximo 200, si no me equivoco, y si alguien me puede corregir, eh, está asociado como a mayor síntesis proteica, a generación de mayor músculo, ¿ya? ah, sí. Porque la reacción que se genera a través de las hormonas o sea, va en función directa de generar más músculo, ¿sí? Claro, tú te refieres a hormonas esteroides, como, no sé, testosterona puede ser. Claro. Sí. Y todas las hormonas están compuestas por muchas cadenas de carbohidratos, o sea, perdón, cadenas hidrocarbonadas, finalmente. Entonces, pero que son lípidos, no perdamos el Son foco, son grasas. lípidos. Ya. Son grasas. Para que sea entendible, el colesterol finalmente es de utilidad en ese sentido. Ujú. Pero también, por ejemplo, tenemos otra cosa, que al final, si nos vamos al otro extremo de una persona que es sedentaria, el mayor consumo de grasas, por ejemplo, con mayor aporte calórico o mayor aporte de colesterol, no va a ser beneficioso porque no tiene cómo utilizarla. No tiene Claro. para qué generar síntesis, sino que solamente para guarda. Y el organismo en ese sentido es muy sabio. Si el organismo no tiene que ocuparlo, lo guarda. Lo Qué guarda, bueno que lo... aclara eso porque hoy día está muy de moda el tema cetónico, el tema de la ingesta de mayor Claro, grasa, del low carb, pero también hay que tener ese resguardo, esa conciencia del equilibrio de consumir lo que necesitas. Pues si estás ocupando la tasa metabólica basal porque no haces nada, estás ahí todo el día total, sentado viendo tele, no totalmente. Es necesitas que comerte 10 kilos de grasa. Totalmente. Y ahí, antes de seguir con los otros, y puntualmente, es que todos esperamos que con una pastilla o con un botón poder apagar el switch de la obesidad y poder ser como el hombre quizás como estereotipado, musculoso, delgado, fitness que quisiéramos, ¿cierto? Pero eso no es así y eso lleva trabajo y bueno, es parte también, quizás que estos consejos puedan servir para alguien que quizás esté escuchando y que desde la práctica también y tu experiencia igual también se puede un poco guiar. ¿Ya? Eso por una parte el tema de las grasas, el tema de los ketos y está bien, o sea, también está comprobado un poco el tema de que puede servir esas ayudas, pero si no tienes un ejercicio, no tienes a tu cuerpo entrenado para eso, difícilmente que sea óptimo. Entonces, ante eso se puede generar todo lo contrario, está más que comprobado las enfermedades cardiovasculares por exceso de mayor consumo de densidad calórica. Y las grasas ante eso ocupan el primer lugar. O sea, Recién la lo idea, dijiste, son más del doble de las calorías por cada exacto, gramo. exacto. Entonces, a partir de eso es que se genera mayor aporte calórico.
y no es que las grasas sean malas, sino que el que las consume en exceso y realmente no le causan un bien. O sea, y eso se repite en un patrón bastante común y que lamentablemente se asocia. Y eso igual también hay que tener cuidado, o sea, se asocian muchas enfermedades cardiovasculares con mayores consumos de grasas saturadas y alimentos con alto índice de colesterol. Y bueno, es parte de. Vámonos a otra parte para no seguir en eso, proteínas, Sí, proteínas. proteínas, para qué sirve la proteína en el cuerpo? Exacto. Como te decía antes, te señalaba, las proteínas llegan como una estructura poderosa, estructura cuaternaria, los que alguna vez tuvimos biología nos enseñaron eso, ¿cierto? Que hay varias fases de estructura de las proteínas, pero si uno las descompone hasta su máxima, a su mínima, a su unidad funcional, son los aminoácidos. Y a partir de los aminoácidos son capaces de sintetizarse de entrada a la célula y capaces de sintetizar otros aminoácidos. Entonces, las proteínas tienen una función estructural y dependiendo también de esta cantidad que nosotros podemos consumir, es que también se vayan generando las que nosotros utilicemos para nuestras funciones diarias. Y aquí también puede ser para el ejercicio, para tu activación durante tu rutina diaria, eh, también, por ejemplo, para respuesta ante el estrés, también las proteínas funcionan de una manera bien importante para el sistema inmune también. Edson, antes de entrar a eso, te refieres estructural como que a que crean tejido, me imagino, a que crean el propio cuerpo, las Sí, partes de nuestro organismo. claro, cuando yo hablo de síntesis es que se está creando algo, se está generando alguna otra estructura. Y estructura hablamos de algo que genera una forma, ¿sí? ¿Ah? Entonces, claramente las proteínas tienen un rol importantísimo en eso. O sea, un ejemplo claro es una persona que, por ejemplo, quiere generar más músculo, va a consumir proteína porque necesita construir mayor cantidad de músculo. Entonces necesita consumir un nutriente o un macronutriente que favorezca mayor, el mayor aporte o sea, la mayor síntesis de músculo, mayor síntesis de Claro. proteica, que después se transforma en músculo, perdón. Eso es como el hecho, o sea, los sucesos para poder producir lo que yo me planteo como objetivo. ¿Ya? Yo lo que Y iba eso, con lo de la inmunidad, estábamos hablando del sistema inmune, justo te sí, o interrumpí, sea, disculpa. sí, no, dale, súper, pero es que es tan poca, ¿cierto? No podemos, el tema de la pandemia y de cómo nuestro sistema inmune se puede defender frente a los patógenos. Estamos, es- hasta antes del COVID, siempre año a año estábamos pendientes de que no nos tomara una influenza o un resfrío fuerte. Y nuestro sistema inmune, a través de nuestros anticuerpos, son los que responden, son los que tienen la capacidad de poder identificar un antígeno, identificar a un virus y poder eh, traducir esto en una respuesta de alerta a nuestro organismo y poder eliminarlo lo más rápido posible. Lamentablemente, si nosotros no tenemos un adecuado balance de nuestras proteínas, probablemente no tengamos como una óptima síntesis de aminoácidos y de las mismas proteínas que se forman después para producir una buena respuesta y dar como una cierta cantidad de antígenos que generen eh, eh, una, valga la redundancia, una respuesta para poder contrarrestar esta infección que se pueda producir. Entonces, es parte de nosotros también eh, tratar de alimentarnos lo más variado posible y tratar de consumir proteínas que son pilar, pero central en nuestra alimentación para poder estar lo más sanos posibles. Sí. Para ir cerrando esta pregunta, nos faltan los carbohidratos un poco. Los carbohidratos, sí, súper. Los carbohidratos que están como bien como Han en la maltratado harto a palestra. los pobres. Sí, o sea, en realidad los carbohidratos cumplen una función energética eh, y también otros, eh, tienen otros aportes a nuestro organismo, por ejemplo, y que son muy importantes y no podemos dejarlos de lado. Señalar que los carbohidratos, por ejemplo, como la fibra, la fibra viene en los carbohidratos, ¿cierto? Y Sí, hablamos de fibra cuando hablamos de carbohidratos complejos.
Ujú. Y por ejemplo, los carbohidratos complejos, estamos hablando, por ejemplo, de las cáscaras de las frutas, las partes más duras de las verduras también, ¿ya? Contienen muchas propiedades que se llaman, o sea, que se conocen como prebióticos, ¿sí? Y estos me generan o son capaces de, al tener tantas cantidades altas de fibra, de atravesar todo tu sistema digestivo desde la boca, pasando por los intestinos delgados y llegando al colon para poder fermentar en el colon y ser un nutriente activo o ser un alimento activo a toda nuestra microbiota intestinal. Mucho tiempo se le llamó a esto como microflora intestinal y todo el tema. No, tenemos una microbiota, o sea, tenemos una biodiversidad de microorganismos en nuestro colon que, ¿sabes qué, Rodolfo? Igual hay un tema muy importante quizás para otro que no nos puede dar porque va a depender de los filos bacterianos que tú tengas, por ejemplo, y eso también está documentado en estudios, que va a depender de los filos bacterianos que tú tengas en tu colon, en Ya, tu, sí, la microbiota. en tu microbiota, eh, para ver cómo tú, por ejemplo, reaccionas, cómo tú te puedes modular comportamiento, pueden modular también sistema inmune, pueden también regular, están asociadas a algunos filos bacteriales y filos bacteriales. Por ejemplo, me estoy refiriendo a tipos de lactobacillus, que Ya, lactobacillus son las típicas cepas que uno lee en los envases de yogur, que son las cepas que fermentan el yogur. Ya no estoy hablando de nada del otro mundo. y eso igual lo quiero aclarar, porque eso cuando uno se refiere a filos bacterianos, ¿ya? Filos de bacterias que son familias de bacterias, ¿ya? Y que solamente perfecto, ahí queda clarísimo. les cambia el nombre y el apellido, porque, por ejemplo, hablamos de Lactobacillus, pero hay unos Bulgari, Jenseni, y hay varios tipos que se van desencadenando, pero independiente de eso, hay algunos tipos de familias que desencadenan respuestas, y inclusive hay algunas que se asocian con menor susceptibilidad a diabetes tipo 2, a hipertensión, enfermedades crónicas, a tipos de cáncer. Entonces, hay toda una historia detrás de ahí que la fibra cumple un rol importantísimo en poder dar un sustento a toda esa A toda esa vida. microbiota, a toda esa vida, y que es importante cuidarla, ¿ya? Ya, Entonces, perfecto. los carbohidratos cumplen una función energética en primera instancia, que por ejemplo hablamos de alimentos como las papas, o sea, alimentos que tienen alta cantidad de carbohidratos, las papas, el arroz, los glúcidos en general, ¿cierto? Las pastas, eh, también las frutas, ¿cierto? Y aquí también hay que dar ciertos datos prácticos, no sé si me permites, pero ahí Sí, igual tú lo puedes editar, pero por ejemplo, las papas, todos dicen, bueno, las papas producen mucha cantidad de carbohidratos. Tienen muchas, sí, tienen muchas, no producen, contienen mucha cantidad de carbohidratos. De hecho, tienen muy poca proteína y de grasa muy poca. Pero ¿qué pasa si tú lo haces con aceite o las fríes o las gratinas con aceite? Tú le das mayor cantidad de grasa a un alimento que tiene mayor cantidad de carbohidratos, ¿ya? Y la mezcla de grasa con carbohidratos igual genera harta susceptibilidad a la reserva energética, ¿sí? Si no la ocupas. claro. Eh, pero, por ejemplo, un dato de la papa. Si tú la papa la consumes recién caliente, recién hervida, ¿ya? Contiene menores cantidades de almidones complejos, por lo tanto es mayor absorbible y se recomienda utilizarlo para personas que están en una recuperación digestiva cuando hay patologías. Yo me recuerdo Ya, mucho porque como yo lo utilicé un poco en esos conceptos en nutrición clínica, me los recuerdo. Pero por ejemplo, para poder favorecer la mayor cantidad de carbohidratos complejos dentro de la papa, un consejo nutricional que se da es que la papa tú la dejes enfriar, por ejemplo un puré, tú dejes enfriar el puré y tú lo vuelves a calentar. Y al recalentar la papa generas complejos mucho más duros de poder digerir ah, qué y que buen dato llegan, ese, ¿no? y llegan mucho más intactos a tu colon y no son tan absorbibles por el intestino delgado. No sé si Perfecto, buenísimo el dato, no, no es, tenía es, idea de eso. es un buen dato porque, por ejemplo, una forma es cocinar, va a depender de cómo tú manipules los alimentos. Y bueno, esto es una clase que el profesor Martín Gotteland pasa
en el INTA, que él es un fisiólogo intestinal, el profe, y trabaja en temas de microbiota, y está siempre actualizado de cómo los alimentos impactan a la fisiología intestinal. Y las papas tienen esa característica. Ahora, por ejemplo, vámonos a otro ejemplo más práctico. Los farináceos, lo que son tallarines y las pastas en general. Lamentablemente en Chile tenemos una costumbre muy mala, que es consumir las pastas calientes. Sí. Y el consejo que se da habitualmente es que, por ejemplo, las pastas llegan a un tiempo de los 8 o 9 minutos, y yo digo, por favor, cada vez que consuman pastas, vean en la etiqueta cuántos minutos se demoran en cocer. Sí. Y con ese tiempo, después se pasa un golpe de frío. ¿Para qué? Para que la pasta deje de producir almidón. Porque si tú dejas más tiempo en cocción, genera mucho más almidón y un mayor valor energético. Y almidón me estoy refiriendo al tipo de carbohidrato que predomina en las pastas. Claro, claro. Ahora, ejemplo preciso. En Italia, las pastas son el plato preferido o más Sí, abundante. sí. Y los números que hay allá de sobrepeso y obesidad no son tanto como en Chile, no quiero equivocarme. ¿Pero por qué? Porque ellos comen las pastas frías. De hecho, la mayoría de los platos que los italianos comen son pastas, pero frías. Sí. Y aquí consumimos las pastas calientes. Y eso genera mayor cantidad de almidón, que es, pero por el intestino es, pero recibido como el nutriente más apetecible y que se guarda de mejor manera como grasa, si es que no se ocupa. Así es, lamentablemente. Mayor cantidad Así de que comer carbohidratos pasta se fría reservan de entonces. grasa. Sí, puede ser, sí. Ya, pero bueno, no sé Oye, si esos ejemplos te van como... sí, no, súper, súper bueno. Ya, Súper bacán. bueno. Porque Muy bien, muy bien. son cosas cotidianas, pues, cosas que Exactamente. realmente impactan y ayudan. Así que, no, excelente, muchas Sí. gracias. Oye, algo más bueno, quizás después Sí, tú lo puedes editar, pero otro ejemplo igual también que no quiero que se me quede en el tintero, aprovechando que estamos en este tema de la pandemia, tenemos un poquito más de tiempo, entre comillas, ocupar el tema de los fermentados, lo que es, por ejemplo, hacer chucrut casero, hacer pepinillos, zanahorias, coliflor, guardarlos en agua un con excelente sal. probiótico. Excelente probiótico. Entonces, la sal con estos microorganismos que pueden venir tanto o sea, obviamente después de todas estas previas operaciones de limpieza que se hacen a las verduras, ¿cierto? Pueden generar, eh, a través de la fermentación del tiempo, pueden generar microorganismos y pasan directamente hacia el colon y generan, ¿cierto? Toda esta cama y se renueva la cama de nutrientes para nuestros eh, microorganismos eh, que se benefician de estos fermentados, ¿ah? Y que justamente a través de todos estos fermentados son como los nutrientes que mejor producen las bacterias que nos producen mejores beneficios. No sé si me enredo en la respuesta, pero es para un poco decir que consumir ese tipo de alimentos generan una mejor crianza de bacterias a nivel intestinal. Es como quiero que se queden con esa impresión finalmente. ¿Sí? Bacteria beneficiosa, de eso estamos hablando todo el rato. Totalmente, o sea, bacterias que están asociadas con prevenir enfermedades cardiovasculares, con enfermedades crónicas y que tengan una mejor conexión entre el cerebro y el intestino, que parece que por ahí hay una conexión bien, bien estrecha, ¿sí? Harto demostrar. Eso también está interesante para otro podcast, Sí. porque hay Pero, harto pero estudio igual. dejémoslo ahí, dejemos que por ahí los Sí. alimentos fermentados generan el sustento de alimentos que son muy benéficos para nuestras bacterias del intestino grueso. Sí, eso es. Oye, Edson, y ahora ya terminando con el podcast, Dale, súper. eh, ¿todo esto que hemos hablado tiene alguna regulación en nuestro país? ¿De alguna forma, no sé, pues, se puede decir que hay una norma o algo que lo Mm, regule? Sí, sí, bueno, ya estamos, creo que a 2 o 3 años del uso como final de la ley de etiquetado de los alimentos, que fue en un principio llamada la ley del Super 8, en que regula la cantidad de o sea, obliga a las empresas a ocupar menos cantidad de azúcares libres, menos cantidad de azúcar
blanca, ¿cierto? Como tal en los alimentos, y ocupar y ocupar endulzantes para que tenga menor aporte calórico, ¿sí? Que no venga de azúcares refinados. También de grasas, y los obliga a que si su alimento por 100 gramos del producto tiene mayores, indica o tiene mayores números sobre 100 gramos, deben tener estos sellos negros que me identifican Sí. que el alimento es alto en perdón, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, alto en colesterol. Entonces, por ahí nos invadieron en un momento, quizás en el supermercado, hubo quizás también una poca adherencia de la educación con respecto a esto, pero claro, porque por ejemplo tú ves y dices, oye, el que tiene más sello, el elemento más rico que me gusta a mí, ahora me lo prohíben. Pero aquí vamos a otro punto. Aquí no es prohibirte algo. El último filtro, finalmente, y con esto quiero ir terminando, el último filtro de todos los alimentos que pueden haber en el mercado y en la oferta, somos nosotros. Y nosotros somos los que decidimos finalmente ingresar un alimento a la boca. Que pongamos en Sí. duda o no de dónde viene, las propiedades que puedan tener, que, por ejemplo, lo que rescatábamos anteriormente, o sea, si tiene mayores cantidades de grasa, de proteína o de carbohidratos, es algo que yo tengo que decidir y pensar y decir, ¿me va a servir para lo que lo quiero o lo estoy consumiendo porque tengo ansiedad o porque quiero comerme un chocolate, quiero comerme un pollo asado, Vale. quiero comerme unas papas fritas, pero quizás realmente no lo necesito, ¿ya? Entonces, finalmente, el filtro somos Llamado a la nosotros. conciencia. Sí, totalmente. Y también, eso igual también repercute a nivel global, ¿ah? Quizás puede ser un poco iluso o quizás utópico lo que voy a decir, pero si nosotros no pensáramos en acaparar tantas cosas, si no pensáramos tampoco en decir que, por ejemplo, cuando ocurrió el tema de la pandemia, que se va a acabar la alimentación y tú vas, o sea, se va a acabar la distribución de alimentos, tú vas al supermercado y estaba todo, las vitrinas, pero, disculpa la palabra, pero peladas en la parte de las harinas, las carnes vacías y todo porque piensan que hay que acaparar más, cuando yo tengo que pensar y pensar primero y decir, ¿seré yo capaz de comerme 20 kilos de carne? ¿Me alcanzará en el refrigerador para poder guardarlo? ¿La sé guardar la harina, sé ocupar harina, o voy a hacer solamente pan, voy a hacer solamente, no sé, Sopaipilla. sopaipilla? Entonces hay que un poco autoanalizarse, un poco hacerse el filtro final que somos nosotros y decir, oye, realmente esto me va a servir para después, realmente lo voy a ocupar, realmente quizás hay otras personas que van a tener necesidades, y eso habla un poco del equilibrio que podemos tener tanto con nuestro organismo como con el mundo externo y toda la población en general, porque lamentablemente si el de al lado no tiene 1 kilo, yo tengo 3, yo tengo que saber compartir el 1,5 kilos que me sobra con el de al lado. Y eso nuestro organismo también lo va a agradecer porque no podemos consumir más de lo que necesitamos. Y eso igual Quizá también un como... poco la industria tiene que ver en esto también, o sea, haciendo como una reflexión propia, personal, Sí, dale. de que no, la industria a través del marketing, de la publicidad también te ha enseñado un poco, nos ha enseñado un poco a consumir, consumir, consumir. O sea, Te sociedad de impone. consumo en la que vivimos, po. Entonces, Sí, o quizás nos sea, hemos quedado pegados en eso y se nos olvida un poco la parte más consciente de qué es lo que necesitamos realmente. exacto. No consumir porque están vendiendo algo. Totalmente, teníamos tantos estímulos, Rodolfo, en la publicidad, en las mismas redes sociales. Ahora, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, bueno, ahora son súper útiles por este tema de la pandemia para no poder como movilizarnos, pero ahora la comida, aparte de estar en el refrigerador, que está como a 3 pasos de la cama, de 3 pasos del living, te vienen a dejar la comida preparada a la casa, ¿cierto? Están todas estas empresas que te distribuyen las comidas rápido, fácil. Entonces, están nosotros como ingerir, o sea, Sí. pero hay que Lo que tener hablaba al conciencia. principio, si estáis Exacto. con menos gasto de energía, no puedes comer más que cuando estabas en movimiento, es una Exacto. cuestión de Oye, lógica también. sí, Rodolfo, antes que vayamos cortando la conversación, porque yo sé que estamos ya un poco Sí. ya como ir definiendo, ¿ya? Eso, te mato con un bonus track, te pido un Sí. bonus track, por favor. Dale, a ver, Una pregunta que se me queda en el tintero. sí, dale. Eh, ¿Cómo podemos mezclar de mejor manera estos nutrientes que estábamos hablando antes que se nos vaya el tiempo?
¿Hay alguna forma Ah, de sí, mezclarlos dale. mejor, Sí, de en combinar? realidad, mira, como nutricionista y dentro de uno de nuestros eh, eh, como testamento, así como lo que nosotros siempre estamos reproduciendo es que nuestra alimentación sea lo más variada, equilibrada y suficiente posible, que sea acorde a los requerimientos, y por eso creo yo que siempre un nutricionista va a ser importante en poder planificar y el único responsable en planificar la alimentación de una persona. Entonces, no hay una fórmula secreta, no hay una forma que se pueda repetir para todos por igual. Por ende, es importante siempre la individualización, el conocimiento de caso a caso, ver, Claro, por ejemplo, si te gusta más este alimento, este otro, y no es que yo no como chucrut, es que yo no como esto, quizás pueden haber algunos suplementos que se puedan comprar. Entonces, ahí hay varias cosas, pero siempre hay que tener una variedad de la alimentación, hay que saber cuándo tengo saciedad de los alimentos que consumo, hidratarse también es importante, tomar agua, accionar nuestros riñones, ¿cierto? Los riñones son capaces de filtrar nuestra sangre muchas veces durante el día y darles agua significa un poco mantenerlo al día también y nosotros también nos hidratamos. Entonces, eso, yo no podría como decirte cuál es la mejor no hay una manera. dieta perfecta, no hay una dieta Vaya, perfecta, eso, quizás como alguna vez nosotros lo hablamos, la nutrición y la alimentación es un traje que se hace a medida y que las personas en realidad tienen que saber buscar la mejor, y si no le resulta con un nutricionista, quizás con otro le puede resultar, o preguntarle al mismo por qué no tiene otra forma de poder planificar la alimentación, porque hay muchas opciones, y es parte de esa conversación. Rodolfo, lo último, aquí se me quedó algo pendiente. Con dale, respecto dale, al todo tuyo. etiquetado nutricional, ¿cierto? Y esto también te lo pregunto a ti, o sea, eh, los fabricantes, por ejemplo, de bebidas, han tenido que reducir la cantidad de azúcar en las bebidas, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué han puesto para poder mantener el sabor dulce de las bebidas? Otros azúcares que quizás sean peor que Puede ser edulcorantes, peor, químicos. ¿cierto? O ponen endulzante, ¿ya? Y aquí viene el tema que los endulzantes pueden haber algunos calóricos, no calóricos, ¿ya? Pero lo que está más claro es que los endulzantes no aportan calorías y con pequeñas modificaciones químicas genera mayor dulce. Claro ejemplo, la sucralosa, ¿cierto? Sí, Que a través de un componente de una pequeña molécula de cloro genera mayor cantidad de sabor dulce sin aportar calorías. Está comprobadísimo que no aporta calorías, pero lo que se está investigando, y esto es muy reciente en la investigación de nutrición, tanto a nivel celular como a nivel animal y también a nivel humano, es que no se sabe cuál es el impacto metabólico que tienen los endulzantes. No se sabe si genera, por ejemplo, mayor síntesis de proteína, mayor absorción de carbohidratos, menor absorción de carbohidratos, si hay mayor si hay mayor gasto energético en la célula, o si hay un mayor sensing, y eso significa que la célula guarda energía y eso genere mayor obesidad. Ahora también hay otro concepto que tiene que ver con los endulzantes que quizás puede ser como algo de recompensa a nivel cerebral, porque también. quizás consumes, por ejemplo, típico, o sea, hoy, por favor, me das un sándwich triple carne con triple queso, con mucho pan y con una bebida diet, Claro, ¿ya? Que parece algo como ilógico, pero que a lo lo he mejor visto. esa cantidad, claro, que esa cantidad de alimento está como diciendo, estoy comiendo lo que la bebida diet no me aporta en azúcar, porque es sin azúcar, ¿ya? Claro. Entonces, a nivel Hay cerebral, un como juego que psicológico quizás también ahí. exacto, a eso quería llegar. Qué bueno que me pudiste seguir la idea, porque finalmente también dicen, ah, que no me tomé la bebida con azúcar en la mañana, me la tomé diet. Sin embargo, en la tarde me doy el lujo de poder comer un chocolate con azúcar. Entonces, finalmente quedamos como en ese juego, que hay que tenerle mucho ojo, porque lamentablemente las personas que siguen comiendo endulzantes no han tenido tanto beneficio a nivel de la baja del peso. Y si no me equivoco, un estudio que salió el año pasado que tomaba personas que comían solamente azúcar, solamente endulzante, o la mezcla de estos, ya eran tres grupos, a nivel macro me estoy acordando del estudio, eh, tenían mejores resultados cuando tú solamente tomabas endulzante o solamente tomabas azúcar.
Claro, a la nivel de mezcla glicemia en sangre. Pero la mezcla de azúcar con endulzante generaba una alteración de las glicemias, de los aportes de cómo fluctúa la glucosa en sangre. Eso, para no hacerlo más corto. también leí ese estudio, era sobre la fructosa y el azúcar procesada, sí, sí, lo Puede leí también, también. sí, también lo habían aportado. Así que ahí hay información, no son, hay que decirlo, la información científica no es determinante. Sí me sirve para poder llenarme de información y poder tomar la mejor decisión posible. Pero que Perfecto. algo pase en una parte con un grupo de personas o con un grupo gigante de personas, como pasa en los trabajos como epidemiológicos a nivel poblacional, son es mucha información que se va juntando y que después de un gran número de estudios se puede decir, sí, como se repitió tantas veces, se puede llegar a esta conclusión. Pero no podemos decir Claro, que esto es la realidad como tal. Entonces, eso es mi último aporte. Creo que todos me parece manejamos excelente. mucha información, hay que saber ser críticos y quizás estas instancias también nos permiten un poco transparentar, también a mí me permite hacer la bajada contigo y quizás podamos ahí también seguir conversando para a lo mejor, de acuerdo a nuestros tiempos, poder tener un feedback correspondiente. Así que eso por mi parte y gracias por también el espacio y No, la conversación. muchas gracias, Edson. Yo creo que nos quedan claros bastantes temas que quizás son básicos, pero que es importante ir aclarando para poder entrar en otros temas más complejos también más adelante o que están más en boga, un poco por las modas también de las dietas hoy en día y de la pérdida de peso, que todos queremos, como dices tú, ser el de la foto, el fitness. Claro, Así que no, muchas gracias por el aporte. ya pues Rodolfo, qué bueno este Entonces, aporte te despido, Edson. y vale, listo. Un gusto y bueno, saludo a los que están escuchando esto igual también, a quienes apoyan y que tienen un poquito de escuchar tu experiencia, que quizás nunca no se han tomado el tiempo de quizás ver tus otros videos, que le den una vuelta porque tú cuentas una experiencia personal, cuentas una experiencia desde lo que te pasó a ti, desde cómo tú lo viviste, qué estrategia ocupaste tú, que a ti te resultaron y Claro, que y poner no, a la ya luz tiene las una herramientas que persona. pueden ocupar o no, claro. Exactamente. Eso, es una forma de hacerlo y qué bueno que te estés como informando de distintas maneras y que lo podamos discutir. Eso va a ser siempre bueno, siempre positivo. Perfecto. Ya pues, Edson, despedir también a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nada, nos estamos viendo en un próximo episodio entonces. Vale, un abrazo. Chao.